Pues esta noche hay una palabra que el Señor ha impactado lo más profundo de mi corazón y sé que también lo va a hacer en el corazón de ustedes. Y la he titulado Los tres leones y la montaña difícil. No está como muy bíblico. Los tres leones y la montaña difícil. Hay un salmo que casi todos memorizamos. Acabamos de terminar hace poco el estudio de los salmos acá en la iglesia y hay uno que es muy conocido y es el Salmo 37:4, donde la palabra de Dios dice: deleítate en Jehová y Él. No, ustedes no cenaron, vinieron en ayuno. Vamos a decirlo con fuerza. Deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos infinitas gracias, Dios, por el privilegio tan grande que nos das de acercarnos a ti. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar respuesta. Y eso hacemos en esta noche. Oramos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos asistas de una manera tan sobrenatural, que cada uno de nosotros salgamos con esa impartición de tu Espíritu Santo, con ese fuego, con esa unción y con esas ganas de amarte, de servirte y de buscarte cada día más y gozarnos en ti. Te amamos, Dios, y nos disponemos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén, la gloria sea para el Señor. Imagínense que en una selva habían tres leones. Entonces uno de los animales, de esos rebeldes que hacen a toda hora meeting, que son los presidentes del sindicato, dijeron: no, o sea, no podemos seguir de esta manera. El rey es uno solo, tiene que haber un rey, el rey león, el rey de la selva. ¿Cómo que tres? Entonces todos, pues sí, tiene razón, ¿y qué hacemos? Y entonces todos, no, ¿y cómo hacemos? Que se agarren, que peleen, que el que vaya traiga la presa más rápido. Y uno dijo: no, uno de los animales así todo sabio dijo: tengo una idea. Allá está la montaña difícil, la que nadie puede escalar, donde muchos han quedado en el intento. Pues el león que suba esa montaña y la conquiste, ese va a ser el rey de esta selva. Entonces el primero salió así como rugen los leones con su melena y empezó a subir y en la mitad no pudo más y se deshidrató, a bajar. Y así, el segundo lo mismo, salió impitoso. Ay, qué oso con ese león. Y salió, agitó la melena y salió como salen los leones. No, ese peor, menos de la mitad ya iba para abajo otra vez. El tercero, lo mismo. Y la misma historia también se devolvió. Entonces todos frustrados, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ninguno de los tres sirvió. Entonces, ¿cuál va a ser el rey? ¿Cuál va a ser el rey de la selva? Y de repente el águila viene así, volando, esperen, yo vengo de allá arriba de la montaña. Y todos, sí, pues sí, qué novedad, pero ¿qué pasó? No, pues yo vi a los tres leones, yo vi al primero, vi al segundo, pero cuando el tercer león comenzó a bajar la montaña, miró hacia atrás y le dijo: montaña, tú ya paraste de crecer, yo no. Un día voy a crecer y un día voy a ser tan fuerte, me voy a preparar tanto que te voy a conquistar y voy a ser el rey de la selva. ¿Saben una cosa? Esto nos deja una enseñanza a cada uno de nosotros. Y es que no importa el tamaño de nuestros problemas, lo importante es nuestro crecimiento y nuestra actitud enfrente de esas montañas. Porque la palabra del Señor dice que el que tiene fe, aunque sea como un granito de mostaza, le va a decir a la montaña que se mueva, y la montaña, esa montaña. Y el primer punto de esta noche es: no le hables a Dios de tu montaña. No vayas llorando con esa montaña de problemas. Ve donde la montaña y háblale de tu Dios. Háblale a la montaña de tu Dios. Ve con esa enfermedad y dile: enfermedad, Jehová, el Dios poderoso, es Jehová Rafa, el que en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Jehová Rafa es el que se hizo enfermedad para que yo sea sana. El que se hizo pobre para que yo sea provista. Porque dice su palabra: mi Dios pues suplirá todas, dígalo, todas nuestras necesidades. Él suplirá todas, y todas son todas. Ese es el primer punto, poder entender que necesitamos hablarle no solamente a Dios de ese problema, no solo venir con llanto y con quebranto.
Hace poco estaba enfrentando una situación donde tenía que pararme y pelear, pero sentía que mis fuerzas se estaban acabando y sentía que no podía más y me acosté. Y el Señor me dijo: una leona y una guerrera del reino puede descansar, pero lo que no se puede es rendir. No se puede quedar ahí derrotada. Se levanta y pelea, porque no es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es con nuestras palabras, porque Él dice en la Biblia, cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar: no se preocupen por lo que ustedes tienen que decir, el Espíritu Santo les dirá en aquella hora lo que ustedes tienen que hablar. No te preocupes por lo que tienes que decirle a tu jefe. No te preocupes por cómo te vas a enfrentar a esa montaña que tienes el día de mañana, porque el Señor te dará la sabiduría para poderla enfrentar. Y en la palabra nos encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, con David. Cuando simplemente era un joven pastor de ovejas, dice la Biblia que era hermoso y que era muy jovencito, pero se encuentra en el momento cuando un filisteo incircunciso comienza a amenazar al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo amenazaba? Dice la Biblia que venía mañana, venía tarde y venía por la noche, como cuando tú y yo tenemos un tormento, como cuando tú y yo tenemos un gigante, que lo primero que pensamos cuando nos despertamos es en ese gigante. ¿No les ha pasado? Cuando uno tiene una deuda, lo primero que uno piensa cuando se levanta es en esa deuda. Abre los ojos y lo primero que piensa es en esa necesidad, en esa situación que uno tiene por detrás. Y es que ese es el plan del enemigo: atormentar. La Biblia dice que él es el atormentador, él es el acusador de los hijos de Dios. Él viene todo el tiempo ahí, dele, dele, dele. ¿Recuerdan que hace poco nos hablaron de la batalla de la mente? De cómo el campo de batalla que tenemos está aquí. Y el otro día en un reel yo les decía: si ya sabes cómo preocuparte, ya sabes cómo meditar. Solamente cambia en lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque la mente te dice un montón de cosas. Te dice: no, ahora sí ya no se pudo. Mira cuánto llevas esperando. Es que ya es mucho, esta espera ha sido muy larga. Pero miremos lo que ocurrió con David cuando aún era un jovencito que ni siquiera había sido instalado como el rey de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 41 al 47. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Versículo 45. Entonces David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí con jabalina, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. De Jehová es la batalla. No es con fuerza ni poder, no es con espada, ni con lanza, ni con jabalina. El gigante viene y se burla, porque eso es lo que hace el enemigo. Hay algo que tiene Satanás y sus demonios, y es que es tan astuto. Cuando tú vences una tentación, un pecado, y ahora estás metido con Dios y estás en la iglesia y estás adorando, viene y se ríe. No sé ustedes, pero yo he visto su carcajada. No solo la he visto, la he escuchado riéndose. Hay un demonio inmundo que se llama retaliación, y ese demonio viene a tratar de atacarte justamente en el área donde tú estás venciendo. Cuando tú vas y le ministras a un drogadicto para que sea libre, ese espíritu inmundo de droga viene a tratar de meterse y de tocar a los tuyos.
Por eso tú y yo tenemos que mantenernos firmes como soldados del ejército de Dios. Porque dice la palabra del Señor, tomad la armadura de Dios. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. La lucha no es contra esa debilidad que tú tienes. La lucha no es contra jefe. La lucha no es contra el desánimo. La lucha es contra principados, contra potestades. Hay principados que se adueñan de territorios, potestades que se adueñan de una casa, de un apartamento, por cosas que ocurrieron en ese lugar. Pero todos esos demonios están vencidos en el nombre poderoso de Jesús. Porque la palabra del Señor hoy nos recuerda: ve y háblale a ese gigante de tu Dios. Ve, dile a esa mentira que te está diciendo en el oído, mentira de Satanás, te enmudeces, te callas y te vas. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años te derrotó, y por la sangre del Cordero de Dios yo soy libre. ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos vencido. Si Jesús venció, tú también has vencido. Y David se para y enfrenta a Goliat con una convicción, y esa convicción era que él no iba en sus fuerzas, es que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando tú vas con tus fuerzas, vas a fracasar. Había un entrenador que yo veía antes de Dani y hacía ejercicio con él por YouTube, y él tenía un eslogan. Él siempre decía: yo quiero, yo puedo y lo lograré. Y bonito, pero los cristianos no podemos decir eso. Nosotros solo podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque yo puedo, no porque yo soy muy fuerte, no porque yo soy capaz, no porque estoy empoderado. No, es porque Cristo está en ti y en mí. Y porque Cristo vive, tú vives. Y porque Cristo salva, tú eres salvo y tu familia es salva. Eso es un concepto muy diferente. Y David entendió que el verdadero gigante no era Goliat. David entendió que el verdadero gigante era Jehová de los ejércitos. Cuando tú entiendes que el gigante no es la deuda, entonces ya dejas de llorar. Cuando tú puedes comprender que el gigante no es ese problema, ese demonio que está ahí enfrente, sino que el gigante es Jehová de los ejércitos, tu visión cambia. Y entonces ese león que bajó así de la montaña, por dentro dice: esto es temporal, porque la prueba es temporal, pero la promesa es eterna. Porque dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Pasarán los cielos y la tierra, pero Él nunca pasará. Porque es el alfa y la omega, es el principio y es el final. Y mientras todos hablaban de lo grande que era Goliat, David hablaba de lo grande que era Dios. Todos estaban escondiendo, hasta Saúl tenía miedo. El que sea capaz de enfrentarse a Goliat, le voy a dar a mi hija. ¿Qué, papá? Si la mayoría de papás antes sacan la escopeta para que nadie les mire la niña. Y este estaba dispuesto a darle a Mical. Era hermosa, era la hija del rey, y si no era hermosa tenía plática para hacerse cositas. Pues era la hija del rey, no iba a tener pa'l botox, claro, era la hija del rey. Mical no era cualquier Mical, era linda. Y él les dice: ay, ¿saben qué? El que se enfrente a Goliat, yo le doy hasta a mi hija. O sea, ¿cómo sería el susto que todos tenían? Todos se atemorizaban. Es más, cuando los hermanos de David lo escucharon preguntando: ay, ya esté con qué irá a salir, porque David se había enfrentado al oso, David se había enfrentado al león, porque David sabía que el gigante era el que estaba dentro de él. Tú puedes enfrentarlo, no con tus fuerzas, sino con las fuerzas del que vive en ti. Por eso tenemos que decir como Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, vive en mí, podemos enfrentar cada uno de esos gigantes, podemos enfrentar esas montañas. Nuestra primera respuesta ante la dificultad debe ser oración y una declaración de fe. Nuestra primera respuesta no debe ser llamar al banco: ay, y ahora como pagamos el arriendo, miremos a ver si podemos aplicar para un préstamo. Eso a mí me llegan mensajes y mensajes cada rato. Eso ahí mismo le sale a uno la plata así rapidito. ¿Cuál es la primera respuesta? Cojo el celular y miro a quién llamo, a quién le digo, a quién le escribo. Los que somos comunicativos como yo, buscamos a quién le vamos a contar.
Saben que cuando ese león, ese guerrero, esa guerrera de Dios comienza a madurar y a crecer, ¿sabe a dónde sale corriendo? A la presencia del Señor y se arrodilla. No significa que uno no va a buscar ese apoyo, no va a buscar desahogarse, tener esa fe, tener esa ayuda, pero el primer recurso siempre será la oración. El teléfono directo es súper fácil, apúntenlo. 333, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor y Él te va a responder de una y te va a decir: ay, es Nata, Nata, por nada estés afanosa. Bueno, para Nata eso es ya, ella, eso es un rema en su vida. Pongamos otro, alguien más que sea más así. Pongamos mi nombre mejor. Andrea, sí, porque es que no. Para los que no la conocen, que están conectados, es una hermana que vive en la paz de Dios. Pero una paz que sobrepasa todo entendimiento, todo. Entonces, claro, el Señor dice, es Andrea. Ah, Andrea, 333, sí, es Andrea. La clave, Andrea, sí, que por nada esté afanosa. Ah, ok. Él dice, mi paz que sobrepasa todo entendimiento, te dice que no te preocupes por nada. Y nada es nada. Por la deuda. Porque no es la respuesta. No. La espera no es fácil y de eso vamos a hablar en un momento. Cuando nosotros recibimos ese diagnóstico, cuando recibimos esa llamada, Dios nos invita a decir, ya conoces al que está contigo, ya sabes quién va contigo. Así que no podemos medir a Dios por el tamaño de nuestro problema, sino que tenemos que medir ese problema por el tamaño de nuestro Dios. ¿Y cómo se vuelve el problema? Así como el Chapulín cuando tomaba chiquitolina, ¿se acuerdan? No se veían el Chavo, ni los mexicanos. Ustedes como que están viendo el partido. El Chapulín era un personaje de la época de nosotros que se tomaba una pastillita y se volvía así chiquitiquito. Entonces cuando tú pones al problema al lado de Dios, se vuelve así, se achiquita. Pero cuando tú pones al problema enfrente de Dios y te pones a llorar, el problema se hace grande. Y lloras y te quebrantas y no ves la salida. Pero hoy el Señor te recuerda que el grande y el poderoso y el león de la tribu de Judá es Él. Porque como dijo ahorita mi esposo en la oración, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo? No es un león, anda como, pero no es un león. El verdadero león es el león de la tribu de Judá que ha vencido, el que abrirá el libro, dice la palabra del Señor. Él es el verdadero león. Ese es un gatico ahí. Él se mira en el espejo y dice, grande, pero grande y fuerte es nuestro Dios, que en la cruz del Calvario llevó toda esa montaña de problemas que tal vez hoy estás atravesando. Toda esa montaña de incertidumbre, de preguntas, tráela y ponla al lado de Dios y vas a ver cómo se hace pequeñita. Y tu Dios se hace grande y fuerte, porque David tomó la onda y le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te venceré. El Señor te entregará hoy en mis manos. Y el gigante se fue para el suelo. Así dice una alabanza. Ese gigante cayó. Tus enemigos caerán, tus gigantes caerán en el nombre poderoso de Jesús. Yo te lo declaro hoy, yo te lo profetizo, que ese gigante será transformado en el nombre poderoso de Jesús. Si tú lo puedes creer, aviva el fuego del Espíritu Santo en tu vida, porque esa es la promesa. Y número 2, deleítate en el Señor y disfruta del proceso. Deleítate en el Señor. Y deleitarse es estar feliz. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. En Santiago dice, es escrito como dice la alabanza, que tenga gozo. ¿Cuándo? Canten, cuando pase por... Ninguno va para el coro de la alabanza. La alabanza dice, en Santiago 1 está escrito, cuando pase por qué.
porque de ahí saldré victorioso. Lo cantamos en el ayuno cuando terminamos 21 días, dijimos que había libertad, pero es que ya es septiembre y ya huele a diciembre y nada que hay bendición. Y uno dice, Dios mío, yo lo proclamé y ¿qué ha pasado? ¿Ustedes no se acuerdan que entregamos el ayuno danzando y decíamos, está escrito que tenga gozo? Y vinieron las pruebas en febrero, en marzo, ayer, y ya no nos deleitamos igual en el Señor. Y dice la palabra en el Salmo capítulo 37 y versículo 4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dilo, iglesia, deleítate y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando yo era niña en la iglesia leíamos la Biblia al unísono. Al unísono era que todos, o antifonalmente, era que yo leo un versículo y los hermanos leen el siguiente. Porque a la iglesia se viene a orar y a leer la Biblia. A veces ni la leemos, ni la traemos. Vinimos a meternos con Dios y a ver qué Él nos tiene que decir, y aquí es donde Él nos lo va a decir. Por eso hay que leerla con inteligencia, hay que comprenderla. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente. Voy con el 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Wow, se escucha tan hermoso la iglesia leyendo la palabra y declarándola. ¿Ustedes se imaginan en el cielo el Señor diciendo, ahí están mis hijos declarando la palabra? ¿Y sabe qué pasa en el infierno? Las tinieblas tienen que huir ante el poder y la presencia del gran yo soy, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios está vigente para hoy, diciéndote deleítate en el Señor. Y deleitarse tiene que ver con alegrarse. Deleítate en el Señor y Él te concederá, dice otra versión, los deseos de tu corazón. ¿Cuántos deseos hay aquí en este lugar? ¿Cuántos deseos de servir a Dios? ¿Cuántos deseos de ver a la familia restaurada? Y Él hoy solamente te dice, deleítate en mí. Deleítate en mí. ¿Qué significa deleitarse en Dios? Significa disfrutar la espera. No hay nada más horrible que esperar. Hay un semáforo por allí por la Mason. Ay, no me acuerdo la callecita que hay ahí al lado donde está el Pollo Loco. A los que están por allá en otros países, por aquí una calle muy transitada. Cuando uno sale de esa callecita, yo no sabía, hasta hoy me enteré que uno se tiene que, porque mi esposo siempre me dice, no se corra tan allá, cuando hay que girar me dice, quédese atrasito, por eso multan. Entonces yo ahí toda troila atrasito, y ayer cambió ese semáforo acá como 4 veces y yo, pues se bajó una señora así y me dijo de todo que me metiera y yo, be patient. Algo así, no sé ni qué fue lo que le dije. Y bueno, pero como que medio le entendí, entonces me corrí. Y yo que me corro y cambió, como que eso tiene un sensor. Entonces eso, como no es tan transcurrida esa giradita ahí, pues por eso no cambiaba, pero yo no caí en cuenta. O sea, me pasé. Y hoy me tocó ir por ahí y otra vez, repito. Y bueno, cambió 3 veces acá y todos pasaban, cuando miro se me había hecho línea. Entonces la del lado me pitó, otra señora americana, y me dice, volvió y me dijo lo mismo. Yo le dije, no, es ok, ayer pasó lo mismo, solo hay que tener paciencia. Pero después me puse a pensar, ya sé qué me dijo, y me corrí un poquito y él mismo cambió. Y yo, ay, qué oso, qué pena con los de atrás. Ya entendí cómo es que es la vuelta ahí. Pero el punto, me deleité en no, en serio. Y eso que me he vuelto súper impaciente, pero yo estaba tranquilísima, o sea, yo estaba chévere ahí. Yo, eso va a cambiar porque ayer cambió. Y le dije a la señora todavía como tranquila, yesterday pasó lo mismo, it's okay, no worries, be happy. Así, yo le decía de todo a la señora. Oiga, porque por allá en los, más para adentro, en los nortes, uno sí le fluye. Entonces yo, ¿qué? Yo vine gringa. Ay, no, hermanos.
Y entonces se me vino a la mente esta palabra de hoy, lo que iba a compartir hoy. Yo decía, ¿cómo somos de impacientes? Pues no, ellos tenían razón, no, pero por naturaleza somos impacientes, uno quiere ya, ya, ya. Y obvio iba de afán, pero yo dije, pues no pasa nada, esperemos. Porque uno es muy tranquilo y muy relajado con los otros, con los de la casa ya no es uno tan paciente. Pero deleitarse esperando es muy maluco. Uno esperar y esperar y esperar. Pero lo que el Señor te prometió, Él te lo va a dar. No es para nadie más. Lo que Él dijo que es para ti, es para ti. Espéralo con paciencia, porque vas a convertirte en ese león. Pero es tan importante el proceso como la meta, porque la meta revela la bendición, pero el proceso revela tu carácter. La meta, cuando llegas a la meta ya, muy chévere, pero ya, lo conseguiste. Pero mientras estás esperando, eso es horrible. Unas noches usted llora, otras noches usted alaba, otras noches usted se postra, otras noches usted vigila. No es fácil el proceso. ¿Cuántos aquí mismo están sentados o cuántos después van a escuchar esta palabra que dicen, me identifico, porque es que llevo mucho esperando? Lo mío no es de ahorita, es de pasaron días, semanas, meses, años y sigo esperando. Y hoy yo vengo a decirte de parte del Señor, deleítate en la espera. Deleítate porque el proceso está formando tu carácter. Proceso está sacando un león, una leona que se levantará y conquistará en el nombre de Jesús. Espera en el Señor. Cuando aprendes a esperar, ya no te desesperas. La madurez espiritual se reconoce porque ya no exiges, ahora confías. Yo vengo a reclamar y a decretar. Y el Señor le dice, bueno, hágale, siga. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que creerlo, hay que verlo, hay que soñarlo. Pero una palabra muy fuerte que el Señor me dio y yo no sabía si decírselas o no, pero creo que sí, que es de Dios. En Hebreos 11, cuando el Señor dice de cómo Abraham esperó, cómo Sara, cómo todos los héroes de la fe que están ahí recibieron el milagro, pero también dice, y eso me quebró, yo terminé en el piso llorando porque el Señor me mostraba ese versículo donde dice, y muchos murieron sin haber alcanzado lo prometido, solo saludándolo, el milagro, y creyendo que esperan una ciudad mejor, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Es que acaso Dios no tiene toda la eternidad para compensarnos? Y él me decía, Andrea, yo soy eterno, yo soy el Dios eterno. Yo miro cómo, cuándo y dónde te respondo. Tu único trabajo es creer y confiar. Es el único trabajo que tú y yo tenemos. Claro, a veces en el desespero tomamos malas decisiones. ¿Cuántas familias han tomado malas decisiones? Vas y haces ese préstamo y vas, inviertes porque es para la compañía y vas y le pides el cuadre y la rimada o no sé cómo ustedes le digan para ser novio de esa filistea que no era. Era una incircuncisa, esa no era. Y la suegra dice, esa no era. Porque tomamos decisiones rápido, decisiones porque ya no pudimos esperar más. Pero te tengo una noticia, que aún en tus equivocaciones el Señor se glorifica. Porque donde fue tu peor derrota, ahí será tu mayor victoria. Te divorciaste, ahora tú le vas a predicar a los matrimonios. Estuviste enferma por una mala decisión, ahora tú vas a sanar a los enfermos. Porque donde fue tu mayor dolor, donde tú más fracasaste, donde más le fallaste a Dios, te fallaste a ti mismo, ahí el Señor te restaura, te libera y te capacita para que derrumbes esa montaña en el nombre de Jesús. A alguien le está hablando Dios esta noche. A alguien el Señor le está diciendo que esa montaña se está moviendo. Que te muevas, que te deleites nada más en Él. Recibas o no lo que pediste, sigue alabando a Dios, porque tu gozo está en quien es Él y no en lo que tú recibes. Tu gozo está en el Señor, tu deleite no está en ver a tu hijo como tú lo quieres ver. Tu deleite no está en ese esposo, en esa esposa. Tu deleite no está en la economía. Tu deleite está en quien tú esperas. En el dador de las bendiciones y no en la bendición.
Tu deleite está en Él, porque dice la palabra: deleítate 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 en. Tu deleite no está en ese negocio. Tu deleite no está cuando tengas esa compañía. Tu deleite no está en la provisión. Tu deleite está en aquel proveedor. Ahí está tu deleite. Recibas o no, alábalo. Abraham aprendió a confiar a Dios en todo tiempo. Esperó 25 años la promesa. ¿Y saben por qué pudo llevar a Isaac al altar? Porque su deleite no estaba en ese hijo. Su deleite estaba en la promesa de que sería padre de multitudes. Y él sabía que Dios lo podía levantar aún de entre los muertos. Aunque tu milagro parezca muerto, llévalo al altar. Demórese lo que se demore. Cada día sin ver la promesa fue una oportunidad para deleitarse en lo que Dios le había prometido. Cada día que esperó era una oportunidad para alabar a Dios. Alábalo y vas a ver cómo todo cambia, cómo la atmósfera cambia. Cuando tú creas un ambiente, la atmósfera cambia. Los lugares se hacen y se crean con ambientes. Tú vas a una casa y esa señora o ese señor preparó un ambiente. El tema de esa casa o la decoración de esa casa genera una atmósfera. En esta casa hemos creado una atmósfera de fe, una atmósfera de excelencia, donde queremos ver a Dios obrar como nunca antes. Una atmósfera que traiga la presencia de Dios, y donde tú cada que pises el lugar, este lugar en donde estás, tú puedas sentir ese fuego que te quema, ese fuego que te libera, ese fuego que te lleva a conquistar. De eso se trata la espera. Cada promesa sin ver fue una oportunidad para deleitarse en las promesas de Dios. Romanos 4:20 dice que no dudó. Abraham no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino, esa palabra indicadora dice en cambio de eso, sino que se fortaleció. ¿En qué? Fortalece tu fe. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. El deleite en Dios fortalece tu fe mientras que esperas. Cuando te estás gozando en Dios, tu fe se está encendiendo, tu fe se está haciendo aún más grande. José encontró propósito en medio del dolor. Tenía un sueño, tenía una promesa, pero primero lo tiraron a una cisterna, luego se lo llevaron y lo vendieron como esclavo en Egipto, y después, cuando ya era el segundo con Potifar, termina en la cárcel. Lee Génesis del 37 al 50 y vas a ver un proceso de dolor, un proceso de muerte, porque sin muerte no hay vida. Sin quebranto no hay ese levantamiento que Dios te quiere dar. Él quiere corazones quebrantados. Y antes de que salga el aceite de oliva, las olivas son trituradas, procesadas, machacadas. El Señor nunca te muestra el proceso. Él te da la palabra, pero no te muestra el cuadro completo. No te dice A, B, C, D, punto 1, llegas, punto 2, saludas, vas a ver. Porque si te da el proceso, te vas para atrás y no te puedes deleitar. Si Dios le hubiera dicho a Moisés: ve y saca a mi pueblo de la esclavitud de Egipto, porque he oído su clamor. Pero si le dice: y van a comer en el desierto, y van a estar 40 años errantes, y el pueblo se va a rebelar contra ti, y me va a tocar matar a unos. Y no solo eso, papito, usted no va a entrar, usted solo va a ver la tierra de lejos. ¿Fue así o no fue así? Si Dios le hubiera dicho todo eso a Moisés, ¿qué le hubiera dicho? Si todavía no sé hablar, ay, tengo miedo, yo no puedo, ¿quién soy yo? O sea, donde el Señor le diga todo lo que viene, le dice N-O. Si el Señor a ti te hubiera dicho todo lo que ibas a tener que enfrentar como creyente, estarías acá. Es que la vida del creyente no es fácil. Nos dijeron que viniéramos a Cristo y todo iba a cambiar, pero no, vamos de gloria en gloria, triunfo en triunfo, pero de lucha en lucha. Es una autopista, por aquí van las bendiciones y aquí viene la prueba, aquí viene el quebranto, la enfermedad, la dificultad. Vamos de gloria en gloria porque enfrentamos esos gigantes. Es un proceso de quebranto. Pero alabar a Dios cuando las cosas andan bien es fácil, pero alabarlo desde el quebranto, ahí es donde Jesucristo se glorifica.
Esta semana les decía en el devocional de una canción que se llama Alabar a Dios, así se llama, alabar a Dios cuando las cosas andan bien. Y la canción dice, alabar a Dios cuando las cosas andan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y Jesucristo se glorifica dentro de mí. ¿Saben quién escribió esa canción? Una mamá que mandó a su hijo a la tienda a traer algo, como en nuestros países que hay tiendita de barrio. Ella vivía en un edificio y estaba en un piso alto observándolo. ¿Y saben qué pasó? Vino un carro y lo atropelló y lo mató, mientras que ella lo veía. ¿Y sabe qué hizo ella? Se deleitó en el Señor y escribió: alabar a Dios cuando todo anda bien, lo mejor. Cuando uno tiene para pagar el mortgage de la casa, el arriendo del otro mes, cuando hay para el agua, la luz, el teléfono, la cuota del carro, el seguro del carro, el celular, porque eso es biles y biles y biles. Y cuando en el banco hay, aleluya. Y cuando no hay, es aleluya, Señor, ya. Porque alabar a Dios cuando las cosas andan bien es muy bueno. Y pasó de ser vendido como esclavo José a ser acusado injustamente, a ser encarcelado, pero después llega a ser el gobernador de Egipto. Y dice Génesis 50:20, cuando se encuentra con sus hermanos y cuando el Señor lo pone donde lo tenía que poner y donde le había prometido, le dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Porque el deleite en Dios trabaja y forma y convierte todas las pruebas, las transforma en preparación. El deleite en Dios transforma la espera en adoración, el dolor en propósito y la promesa en certeza. Ahí está. El deleite en Dios. Tome notas, tómele fotos, esto es algo importante. Dios te dice: si te deleitas en mí, la espera se transforma ¿en qué? En adoración, el dolor en propósito y la promesa en certeza, en la convicción de lo que tú no ves. 3 pasos para concluir. Confía en el tiempo del Señor, así como Abraham, aunque parezca tarde, sigue confiando. Aprende del proceso como José, que entendió que el dolor también era preparación. Hoy estás llorando, hoy te duele mucho. ¿Sabían ustedes que el dolor corrige la enfermedad? Usted le duele horrible la rodilla y usted va para que lo operen y queda cojo un mes. Eso duele horrible. O tiene un juanete en el pie y se lo operan, queda sin poder caminar 2 meses. Con dolor se cura. Con dolor. Ese proceso que estás viviendo hoy traerá sanidad. Recuerda que cuando te deleitas en Dios, aún la espera se convierte en victoria. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a orar. Que esta palabra se quede hoy en nuestros corazones. Que como David le podamos hablar a esa montaña de Dios. Que como el salmista nos podamos deleitar en el Señor, sabiendo que Él responde. ¿Cuándo, cómo, dónde? No lo sabemos, pero hay una convicción, hay una eternidad. Él te ama y como te ama con amor eterno, tiene esa respuesta para ti. Dice 1 Corintios 13:13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Él te ama, iglesia, Dios te ama, Él te ama. Y aunque estés pasando el proceso y la noche oscura, no significa que tu Padre no te ama. Él te ama con amor eterno, por eso te ha prolongado su misericordia. Él te ama con amor eterno, por eso te trajo hoy y te dice: espera y alábame en medio del proceso. Levanta tus manos al Señor, iglesia, ahí donde tú estás. Levanta las manos y dile: Señor, hoy me deleito en ti, porque aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás obrando. Gracias, oh mi Dios, has sido bueno y tú me sostienes en medio de la batalla. Gracias, oh mi Dios, has sido bueno.
me sostienes en medio de la tormenta. Dile gracias. Gracias, oh mi Dios, has sido bueno. Y tú me sostienes en medio de la batalla. Gracias, oh mi Dios, has sido bueno. Y tú me sostienes en medio de la tormenta. Aunque yo no sé qué está pasando, tú tienes el control de todo alrededor. Gracias, oh mi Dios, has sido bueno. Y tú me sostienes en medio de la batalla. Oh, gracias, oh mi Dios, has sido bueno. Y tú me sostienes en medio de la tormenta. Y aunque yo no sé qué está pasando, tú tienes el control de todo alrededor. Jesús. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque así como ese león bajó de la montaña y dijo y creyó que el problema iba a estar ahí, que ese problema, por más que empeorara, ya no podía crecer más, pero él sí podía crecer. Así nosotros podemos crecer hoy en nuestra fe. Y yo oro, mi Señor, que tu iglesia en esta noche sea edificada, sea consolada, sea exhortada, sea bendecida, para poder hablarle a ese problema en la fe, para poder derrotar a ese gigante, para poder deleitarnos en ti, Señor, deleitarnos en todo momento, en todo lugar. Decirte gracias. Gracias, porque aunque yo no sé qué va a pasar mañana, eso no significa que tú hayas perdido el control. A ti sea la gloria, a ti sea el honor. Vamos, iglesia, dile al Señor palabras de amor. Dile palabras lindas de tu corazón. Háblale, dile: te amo, papá. Te amo, papito Dios. Te bendigo, mi hermoso, mi amado, el deseado de las naciones, al que es digno de recibir la gloria, al que habita en medio de las alabanzas de tu pueblo. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no seré yo avergonzado. A ti, oh Jehová, levantaré la mirada. A ti, oh Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios en el cual tenemos victoria. A ti, el Alfa y la Omega, el que adiestra nuestras manos para la batalla, el que prepara tus dedos para la guerra, el que te dice que puedes tomar con tus manos el arco de bronce, porque Él es escudo, Él es tu roca, Él es la fuerza de tu salvación, tu alto refugio, tu fortaleza. Él es tu libertador. A ti, Señor, a ti, el Dios de mis padres, a ti, el Dios de comunidad de gracia, a ti, el Dios que habita en medio de las alabanzas de tu pueblo. A ti te exaltamos, a ti te glorificamos, mi Dios, mi Rey, y bendeciremos tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciremos y exaltaremos al que es digno de recibir la gloria, al que vive. Temprano te buscaré, Señor, porque como dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Hoy Comunidad de Gracia te dice: pacientemente te esperamos, Señor. Sácanos de todo pozo de desesperación. Saca cada alma cautiva del lodo cenagoso. Pon los pies sobre peña, endereza sus pozos, esos pasos que estén firmes, y pon luego cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Lo verá Keiri y confiará, lo verá Houston, lo verá Estados Unidos, lo verán las naciones de la tierra y confiarán y declararán que no hay otro Dios tan grande como mi Dios, justo, fiel, verdadero, el que vive y reina por los siglos de
Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia. Que en esta noche vayan edificados, que en esta noche vayan a descansar y tú sigas hablándoles, tú sigas dándoles sueños, visiones. Que tu fuego, que tu avivamiento no se apague, no se acabe nunca. Que sea un fuego permanente, un gozo celestial. Ni en las pruebas, ni en las luchas, nadie lo podrá apagar, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Cristo Jesús.